de Cristo Jesús, Salvador del mundo y de todo aquel que le recibe en su corazón. Amados amigos y hermanos que siguen con gratitud, con necesidad y con placer santo estas transmisiones. Sea cada uno de ustedes lleno de bendición en su vida y en la de su familia. Llegue como un río de agua viva la palabra de Dios a sus vidas. Un abrazo y un beso santo a todo aquel que escucha la palabra del Señor. Vamos a orar, vamos a poner en manos de Dios su palabra y a pedirle la dirección de su Espíritu Santo para hablar y para escuchar. Vamos a rogarle que su palabra caiga en buena tierra para que dé fruto. Bendito Dios, Padre Santo, Creador de la vida, a ti te buscamos en este momento. En el nombre precioso de tu Hijo muy amado, nombre dado a los hombres para salvación. Por medio de él, Señor, te rogamos esta oración llegue a tu presencia, suplicándote, Señor, primeramente el perdón de nuestros pecados, reconociendo nuestra condición, Señor, delante de ti, que somos polvo, Señor, y que a ti es la gloria y la alabanza y el reconocimiento, Señor, por los siglos de los siglos. Recibe nuestra gratitud también, Señor, por todas tus bondades y misericordias. Muchas gracias, Señor, porque preparas, bendito Padre, mesa de bendición, Señor, para el que tiene hambre, Señor, de tu palabra. Para todo aquel, Señor, que cotidianamente se alimenta, Señor, no solo de pan, sino de la palabra, Señor bendito, que sale de tu boca. Muchas gracias, Señor, por estos momentos. Muchas gracias por todo en el nombre de Jesús. Amén. Lectura bíblica, Marcos, capítulo 11, versículo 20 al 26. Y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde la raíz. Entonces Pedro, acordándose, le dice: Maestro, he aquí la higuera que maldijiste se ha secado. Y respondiendo Jesús le dice: ten fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate en la mar, y no dudare en su corazón, mas creyere que será hecho lo que dice, lo que dijere le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que orando pidiereis, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y cuando estuviereis orando, perdonad si tenéis algo en contra de alguno, para que vuestro Padre que está en los cielos os perdone también a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonareis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Amén. Hermanos y oyentes de la palabra del Señor, no cabe duda que la palabra de nuestro Señor Jesucristo y su Evangelio es lo que Él dijo, un gran tesoro
que guarda lo más preciado y hermoso que puede haber en la vida humana. Tesoros celestiales, tesoros divinos. Y qué hermosa lectura es esta, hermanos. Inicia con algo muy conmovedor y terrible. La realidad de la maldición que un día antes nuestro Señor declara sobre aquella higuera. Y la higuera seca ahora se convierte en motivo de asombro para sus discípulos que le siguen. Y a pesar de los años que han pasado, de los siglos, porque ya son muchos siglos que eso sucedió, seguramente a quienes leemos y escuchamos esta parte de la palabra de Dios nos conmueve y nos asombra, como si también nosotros estuviéramos mirando esta realidad, sabiendo lo que eso significa, que aquella higuera un día antes fuera maldecida por el Hijo de Dios, y al día siguiente que pasan los discípulos, miran que esto ahora era una realidad. Y entonces ahora viene la conversación del Maestro y Señor Jesús con sus discípulos a propósito del resultado de la maldición pronunciada sobre la higuera. Apenas unas cuantas horas antes. Cuando cayó la tarde, dice el texto que salieron fuera de la ciudad como de costumbre. Y a la mañana siguiente, cuando pasaban de camino, qué terrible, hermanos, qué terrible para ti que estás atento a la palabra de Dios. Vieron que la higuera se había secado desde sus raíces, dice el texto. Si una higuera, hermanos, como aquella que fue real, nos duele ver a un árbol en estas condiciones, un árbol de frutos, que algunos hemos llorado cuando miramos que en casa termina su vida, se marchita por diferentes ocasiones o es cortado, derramamos lágrimas. Cuanto más si esta enseñanza de Jesucristo se refiere a su pueblo, o vamos a mirar en el transcurso del estudio a quien se refiere también. Y la palabra del Señor Jesucristo dice que Jesucristo dijo: si no llevará fruto, pues qué caso tiene que esté allí ocupando lugar. Él refirió en una ocasión. Y ahora el hecho de maldecir a la higuera y de que ésta fuera seca desde sus raíces tenía un propósito, que también sus raíces se le secara. Si no llevaba fruto, que no llevase tampoco hojas. Esto era para que aquella higuera no pudiera engañar a nadie. El fruto de las obras del creyente, dice la palabra del Señor, que nace desde la raíz. Gálatas 5:22 dice: mas el fruto del Espíritu es fe. Y es una verdad que la raíz alimenta el fruto. Eso lo sabemos todos, y cuanto más aquel que se dedica a la agricultura. Sabe que tiene que cuidar sus raíces, alimentarlas, procurarlas.
tenerlas excelentes, para que aquel árbol, sus frutos sean lo más excelente posible a la vista de quien los va a comer. Y no viceversa. El fruto no tiene que estar bien para que las raíces estén bien, no. También es cierto que donde no hay fruto es porque la raíz no está viva. Porque el cuerpo sin espíritu, dice la Biblia, está muerto. Así lo dice la Biblia. Así también la fe sin obras es muerta. Dice el apóstol Santiago en su capítulo 2, versículo 26. Y aunque aquella higuera fue un árbol material, Jesucristo no se refirió a ese árbol en sí, sino se refería a alguien. Por tanto, todos los líderes religiosos de ese tiempo y sus seguidores pronto van a desaparecer y a perecer. Y también muy pronto serían destruidos. Sería destruido ese lugar de Jerusalén. Y aquel templo majestuoso en el que ellos confiaban y se enorgullecían, donde enseñaban a honrar a Dios, pero solo de labios, donde pronunciaban oraciones que tristemente no eran más que hojarasca, porque nuestro Señor Jesucristo dijo que si ellos pensaban que por su mucha palabrería serían escuchados, esto no era así. Ellos eran maestros, eran líderes del pueblo de Dios. Y ellos como maestros, como líderes, desecharon al Hijo de Dios, le despreciaron. Y el pueblo le siguió. Pedro, acordándose, le dice: Maestro, mira la higuera que maldijiste. Se ha secado. Dice el versículo 21 del capítulo 11 de Marcos. Cuán afectados se sentían los discípulos. Estaban sorprendidos. No lo podían creer. Ellos no sabían a qué se refería esto. Ellos no sabían que el haber maldecido aquel árbol que estaba en el camino y no le pertenecía a nadie, sino era de todos los que pasaban y podían cortar fruto, tenía un trasfondo terrible. Al preparar este tema vino a mi mente el capítulo 12 de Génesis, donde nuestro Dios le dice a Abraham que su generación sería de bendición a todas las familias de la tierra y que serían un pueblo santo. Tristemente, este pueblo no cumplió con aquello. Y la maldición de su maestro tuvo un efecto no solamente en ese árbol, porque realmente a quien maldecía era a aquellos que le habían rechazado. El poder de nuestro Señor hace que de un momento a otro se seque la raíz de aquella higuera. A pesar de que se veía tan verde como una oliva o como cualquier otro árbol verde, pero él fue a buscar fruto y dice que no encontró, y la maldice. Pedro está tan sorprendido ante algo tan extraño. Jamás imaginaron que la higuera se secara tan rápidamente, mas esto sucede en realidad y en verdad. Cristo, Hijo de Dios, es rechazado. Y cuando Él es rechazado, Él también rechaza.
Cuando Él manda a sus discípulos a la misión, Él les dice: donde sea esta palabra recibida, allí habrá paz. Pero donde sea rechazada, vuélvanse de ahí. Sacudan aún el polvo de sus pies. Y de cierto les digo que allí no habrá paz. Cuando alguien se atreve a rechazar al Hijo de Dios, a tenerlo en poco y a cerrar sus oídos y su corazón para no escucharlo ni recibirlo, él también rechaza. Eso es una realidad. Y reiteradas ocasiones la palabra del Señor nos lo advierte. Proverbios capítulo 1, versículo 24, mira cómo dice: esto es una realidad. Esto es real. Aquel que rechaza a Dios, nuestro Señor no le ruega. Por cuanto llamé y no quisiste, extendí mi mano, no hubo quien escuchase. Antes desechaste todo consejo mío, y mi reprensión no quisiste. También yo me reiré en tu calamidad, y me burlaré cuando te viniere lo que tú temes. Cuando viniere como una destrucción lo que temes, y tu calamidad llegare como un torbellino, cuando sobre ti viniere tribulación y angustia, entonces me llamarás y no responderé. Me buscarás de mañana y no me hallarás, por cuanto aborreciste mi sabiduría, y no escogiste el temor de Jehová, ni quisiste mi consejo, y menospreciaste toda reprensión mía. Comerás pues del fruto de tu camino, y te hartarás solamente de tus consejos. Esto es una realidad. Y esto pasó en esta maldición de la higuera. También la palabra del Señor, el apóstol Pablo escribe algo que va muy de acuerdo con lo que estamos mirando. Cuando alguien rechaza a nuestro Dios y piensa que no pasa nada, cuando la gente dice: Diosito es muy bueno y todo no lo perdona, Él es bueno y su misericordia es para siempre. Esto es una realidad y una verdad. El apóstol Pablo dice lo siguiente: mira pues la bondad y la severidad de Dios, la severidad ciertamente en los que cayeron, mas la bondad para contigo, si permanecieres en la bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. ¿Y por qué escribió esto el apóstol? Porque fue una realidad la maldición de esta higuera en aquellos líderes que enseñaban, mas también en todos los que rechazaron a Jesús. Y Éxodo capítulo 20, versículo 7, tú te sabes de memoria lo que dice: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Por mucho tiempo nos enseñaron que tomar el nombre del Señor en vano era jurar por su nombre. Va más allá todavía este mandamiento. Estos líderes religiosos tomaban el nombre de Dios, pero lo tomaron en vano, porque el nombre de Dios es poderoso. Es nombre que dice Hechos capítulo 2, en el cual hay salvación. Y no hay otro nombre en el cual podamos encontrar salvación. Pero tristemente lo tomamos, y en muchos la salvación de Dios a través del nombre de Cristo no ha llegado. Muchos toman el nombre de Dios y su vida no cambia ni un ápice. Muchos toman el nombre de Dios y su vida no es transformada, como la de aquellos líderes religiosos. Y entonces nuestro Dios seguramente
no con enojo, no con agrado, porque Él no se complace en enojarse, pero Él también es justo, y su justicia es la que hace que Él profiera maldición sobre esta higuera y sobre quienes lo rechazaron. Nuestro Señor, Él enseña a sus discípulos. La provechosa enseñanza que Él deja en este acto tan conmovedor y tan terrible, Él les da una enseñanza que también hoy es para nosotros. Una higuera seca proporcionó fruto de una útil instrucción. Gloria a Dios. Cristo saca primero de allí una lección de fe. Tengan fe en Dios. Versículo 22. Ellos se admiraban del poder que la palabra de Cristo tenía para hacer maravillas. Cómo de un momento a otro la higuera se secó. Pero Cristo les dice, no es solamente la higuera seca, sino de aquí vamos a sacar una grande enseñanza. Y Cristo viene y les dice que una fe viva es capaz de poner en nuestras oraciones un poder semejante. Cristo les dice que una fe viva es capaz de poner en nuestras oraciones un poder semejante. Hermanos, muchos de nosotros decimos que la oración tiene fe. No, hermanos. La oración es una herramienta espiritual. Es una práctica espiritual. Pero la fe está en ti y el poder está en Dios. Y Jesucristo enseña que el poder de la palabra de Cristo tenía ese poder y que también nosotros lo podemos tener y ellos, los discípulos. No solo para secar una higuera, sino hasta para arrojar al mar una montaña. Dice el versículo 23. Todo cuanto ruegues y pidas, creed que lo estás ya recibiendo y que ya lo tienes. Así lo hacía el Señor Jesús. Así Él oraba. Yo creo que Cristo miró la conmoción de sus discípulos, lo conmocionados que estaban de ver aquella higuera, y no los dejó así conmocionados, sino les enseña, toca su mente y su corazón hablándoles de la oración, pero no una oración vana como la de aquellos hombres, sino una oración llena de fe. Y Él quería enseñarles que su Padre, nuestro Dios, siempre le escuchaba, como dice en Juan 14:41, Padre, gracias te doy, que me has oído. Capítulo 42 dice, yo sabía que siempre me oyes. Hermanos, hoy se duda mucho. Y muy a menudo escuchamos, yo creo que Dios no escucha mi oración, porque no me contesta. No, hermanos, Jesucristo está enseñando. Él viene a decirles que una fe viva es capaz de poner en nuestras oraciones un poder semejante, no solo para secar una higuera, sino para que todo lo que pidamos al Padre nos lo conceda. Así lo hacía Jesús. Por medio del poder de Dios en Cristo,
muchas maravillas se obraron que hoy nosotros también podemos obrar. Las mayores dificultades serán quitadas del medio. Por supuesto que si un creyente quiere remover con la oración la fe de una montaña literal, hermanos, pensemos antes, porque a veces esto queremos. Cosas literales, cosas materiales de este mundo, queremos que también se hagan. Tengamos ahí cuidado, porque podríamos caer en ridículo e incluso hacer que el nombre de Dios quedara en muy mal lugar. En otras palabras, sería tentar a Dios, pretendiendo que con la fe y la oración se hiciera todo lo que nosotros querramos. Las palabras de Jesús expresan una locución proverbial. Expresan sabiduría para designar un gran obstáculo, algo que va más allá de lo material, donde podamos aplicar la fe. Una fe que obra milagros. Una fe con la que los apóstoles removieron montañas no literales, sino montañas de incredulidad, montañas de falta de fe en su primera predicación, cuando el Señor ya no estaba con ellos. Poner nuestra fe, hermanos, no para hacer cosas de este mundo, ni para obtener cosas de este mundo, sino que se vea el milagro de la fe en nosotros mismos, en nuestra vida espiritual, en que hemos sido justificados por esa fe que pongamos en la oración, por esa fe que pongamos en nuestra vida. Y Romanos capítulo 5, versículo 1 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, que utilicemos la fe para alcanzar justificación delante de Dios, no por nuestras obras, sino por la misma fe, y ser llamados, justificados por el amor y la gracia de Jesucristo. Que por esta fe movamos montañas de pecados, y montañas de pecados sean movidas también en nuestra vida, hermanos. Eso es lo que Cristo trataba de enseñar, quería enseñar, porque somos creyentes en Él y a veces queremos, vuelvo a decir, utilizar la fe para lo material. No, hermanos, que a través de nuestra fe nuestros pecados sean arrojados al mar, como dice el profeta Miqueas, que Él echa en lo profundo de la mar nuestros pecados, para que estemos reconciliados y vivamos con nuestro Dios por medio de nuestra fe en Jesucristo. También la fe purifica el corazón. Así lo dice Hechos capítulo 15, verso 9. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando con la fe nuestros corazones. Hermanos, que la fe sirva para esto, para que nuestra vida cada día sea purificada. La fe mueve montañas de corrupción. Por la fe es conquistado el mundo, dice Juan en su capítulo 5, versículo 4. Porque todo aquello que es nacido de Dios, tú lo sabes, hermano, vence al mundo nuestra fe. Hermanos, hoy más que nunca, hermanos, necesitamos esa fe que nuestro Salvador tenía en su Padre. Y Él decía: todo lo que yo te pido, tú me escuchas siempre. Siempre Él decía. Hermanos, hoy en este mundo incrédulo hace falta nuestra fe. Porque cuántos que una vez creyeron se están volviendo atrás. Cuántos, hermanos, corren el riesgo
de que sus raíces también puedan secarse. Con la fe se apagan los dardos encendidos del maligno, dice Efesios capítulo 6, versículo 16. Sobre todo, tomando el escudo de la fe, con que puedas apagar todos los dardos del fuego del maligno. Y es hoy, hermanos, cuando más. Porque la maldad, hermanos, crece a pasos agigantados. Crece, hermanos, asombrosamente, así como los discípulos se asombraron de que la higuera de la noche a la mañana sus raíces fueran secas. Hoy nos asombra, hermanos, la maldad como crece a pasos agigantados. Pero nosotros tenemos que tomar ese escudo de la fe para no acabar, hermanos, consumidos por el fuego del maligno. Y nuestro yo, por la fe, es crucificado, hermanos. Somos crucificados por fe con Jesucristo. Y sin embargo, mira qué sorprendente, estamos vivos. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ese hombre, hermanos, ya no vive. Y dice el apóstol, vivo no ya yo, no ese hombre carnal, mas Cristo vive en mí, en ese nuevo hombre. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. De esta fe es la que le habla Jesucristo a sus discípulos. Que no les fuera a pasar lo que a esos seguidores de esas religiones que él vino a encontrar. Que ninguno de sus discípulos fuera un líder religioso vano. Que lo que enseñara fuera hojarasca, fuera tamo que es llevado por el viento. Sino que en ellos existiera una fe que mueva montañas no materiales, sino montañas, hermanos, espirituales. Que fueran líderes religiosos que pudieran enseñar con fe, con la verdadera fe. Pero además de la fe, Jesucristo enseña otra cosa más. Es necesario otra condición para que nuestras oraciones sean escuchadas. Y siempre que se pongan en pie para orar, perdonen. Si tienen algo en contra de alguien, para que también nuestro Padre que está en los cielos, Él perdone nuestras transgresiones. Versículo 25. Jesús inculca aquí, con una insistencia, que esta es una condición en la oración, como lo había hecho también en su enseñanza de Mateo capítulo 5, verso 23. El valor de esta condición se echa de ver primero en lo difícil que a muchos nos resulta practicar y vivir el perdón, hermanos. Hermanos, muchos hijos hoy expresan, yo no voy a perdonar a mi padre. Porque hay padres que han herido y lastimado a sus hijos gravemente. Muchas mujeres dicen, no voy a perdonar al esposo. Muchas hermanas dicen, no voy a perdonar a mi hermana. Pero Jesucristo dice, es un requisito después de tener fe. El valor de esta condición de perdonar es necesario en la vida del cristiano. Es necesario saber perdonar. Porque entonces la oración, aunque tenga fe sin el perdón, no es eficaz. Jesucristo muestra y enseña a sus discípulos que perdonar es una disposición
de perfección en el amor. Juan escuchó esto, hermanos. El apóstol, el discípulo Juan, escuchó esto. Y él dice que el que no ama, no conoce a Dios. Perdonar, hermanos, es amar. Y amar es perdonar. Pero hoy vivimos en un mundo que no quiere perdonar, porque no quiere amar. Se niega, hermanos, al amor y al amor de nuestro Dios. En toda la enseñanza de Jesucristo, Él destaca la importancia del perdón. Esa no es la primera vez que Jesucristo les habla del perdón. Ellos un día le dicen: Maestro, enséñanos a orar, así como también Juan enseñó a sus discípulos. Y en esa oración, Él enseña este valor necesario en el cristiano, este valor para ser ciudadanos del reino de Dios, porque se torna como una credencial muy necesaria para estar en la presencia de Dios. Perdónanos nuestros pecados. Enséñanos a perdonar, así como tú has perdonado los nuestros. Y la Biblia, en el Nuevo Testamento, el perdón se torna en un punto importante y necesario para parecernos a nuestro Maestro y para parecernos a Papá Dios, que siempre nos perdona. Y tenemos que tener siempre presente esta condición cada vez que nos propongamos a orar. No podemos orar sin antes pedir a Dios nos perdone y sin antes perdonar a quien nos ofendió. Pues una de las peticiones que siempre hemos de elevar al trono de la gracia de Dios es que Él nos perdone nuestros pecados, sin cuya confesión sincera de nuestra parte y de nuestro corazón no es posible reanudar la comunión con Dios, hermanos. No nos engañemos. A veces decimos, pues yo estando bien con Dios, no me importa lo demás. No, hermanos. Si no hay comunión los unos con los otros, sinceramente, si no hay perdón de ofensas, nuestro Dios no está con nosotros. No puede, hermanos, no puede. Es un requisito para que la presencia de Dios more en nosotros. Jesús insiste tanto en este amor fraternal porque quería hacer del perdón un núcleo de una nueva ley de amor que Él trajo. Nuestro Señor quería dejar a sus discípulos y quiere enseñarnos a nosotros una verdadera doctrina, una verdadera enseñanza del cristianismo, que es la fe y el perdón, que es la fe en el orar y que es la oración acompañada de perdón. Hermanos, yo creo que hay mucho que perdonar en nuestra vida. Y también hay mucho que nos perdonen a nosotros. Porque no solamente nos han ofendido, no solamente nos han violentado, sino nosotros también es muy probable que hayamos ofendido, que también nosotros hayamos sido violentos
hayamos herido. Y si nosotros reconocemos y pedimos perdón a Papá Dios y echamos mano del nombre de Jesucristo para que Él nos perdone, también tenemos que echar mano del nombre de Jesucristo para que otro nos perdone. Y para que nuestras oraciones sean escuchadas. Para que no haya nada que se interponga y que estorbe que nuestras oraciones lleguen al corazón de Papá Dios y que Él complacido nos responda, porque antes ya nos perdonó y porque antes de perdonarnos nosotros le hemos pedido perdón. Que esa hermosa enseñanza quede grabada no en nuestra mente solamente, sino en nuestro corazón, para poderla llevar a cabo, para que nunca tengamos que ser maldecidos de Dios, porque enseñamos y aprendimos en vano, porque nunca dimos frutos, porque Él viene a nuestra vida a buscar fruto de amor, a buscar fruto de fe, pero no lo encuentra. No, hermanos, que Papá venga a cada árbol que somos, cada uno de nosotros, y encuentre fruto. Que seamos siempre como aquel árbol del Salmo 1, que está plantado junto a corrientes de aguas, y que su fruto no cae, y que siempre está verde. Que seamos, hermanos, árboles que den fruto y que no ocupemos solamente lugar. Hermanos, este pasaje conmueve el corazón, porque Israel era aquella vid que fue plantada en buena tierra, pero que sus frutos fueron frutos agrios y silvestres. Dijo Jesucristo: ahora yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Y todo pámpano que en mí no lleve fruto será cortado y echado al fuego. Él nos advierte, hermanos. Él nos enseña. Llevemos una vida, hermanos, acompañada de la bondad de Dios, del temor a Dios, para que nuestro Dios sea glorificado. Un abrazo, hermanos, a cada uno de ustedes. Que la palabra del Señor haga eco en nuestras vidas, para que nuestro Dios sea glorificado y reconocido, y su poder sea enaltecido. Muchas gracias, Papá Dios, que nos permites compartir tu palabra, que caiga en buena tierra, que corra, Señor bendito, por los confines de la tierra y sea escuchada, y tú seas proclamado y seas reconocido, Señor, en la vida de la obra de tus manos que somos nosotros. Te bendecimos y te alabamos con el corazón, en el nombre amado de nuestro Salvador, tu Hijo muy amado. Paz a vosotros, amados hermanos. Sean llenos de bendición cada uno, sin que falte nadie. Amén.